tiene todos los enlaces en cada carbono, ¿verdad? Ahora vamos a ver los tipos de carbonos en la cual se divide en carbono primario, en carbono secundario, en carbono terciario y carbono cuaternario, ¿verdad? Vamos a ver qué nos indica o qué significa un carbono primario. Nos va a ayudar con la lectura, Patricio. Dice carbono primario. Es aquel átomo de carbono que está unido a un solo carbono. El resto de enlaces están unidos a otros átomos que pueden ser o no de hidrógeno. Gracias, Patricio. Sí, entonces, a mí me interesa solamente el enlace que está solamente unido a un solo carbono. Por ejemplo, ¿sí? Estas flechitas me está indicando que los enlaces, ¿sí? Este enlace que está aquí, solamente este enlace está agarrado a este carbono, ¿verdad? Y solo este enlace está agarrado a este carbono. Por lo tanto, cuando solamente un enlace está agarrado a o está unido a un carbono, se le llamará carbono primario con relación a la cadena. Como dice, el resto de enlaces que están unidos casi no me interesan. Eso no me interesa, ¿por qué? Porque son enlaces de hidrógeno. Estos enlaces deben ser carbono a carbono, ¿sí? Estamos para reconocer que es un carbono primario. Si nos damos cuenta, en este carbono, que está aquí, en estos dos carbonos, si nos damos cuenta, este carbono está unido a este carbono y también está unido a este carbono, ¿verdad? Por lo tanto, este carbono no viene a ser primario. Solamente un carbono primario es aquel al que está unido a un solo carbono. O sea, que este carbono solamente está unido con relación a este enlace o está unido solamente a este carbono, ¿sí? Este carbono solamente está unido a este carbono y este carbono solamente está unido a este carbono. Por lo tanto, los dos carbonos son carbonos primarios. No sé si está entendido con la explicación que estoy dando. ¿Está entendido? ¿Sí? Ok, prosigo. Vamos con Profe. el carbono secundario, ¿sí? Me va a ayudar con la lectura el señor Andy. ¿Cuál, profe? El carbono secundario. Secundario, sí. Es aquel átomo de carbono que está unido a dos átomos de carbono. El resto de enlaces están unidos a otros átomos que pueden ser o no de hidrógeno. O sea, solo me interesan, muchas gracias, Andy. Solo me interesan los enlaces que están unidos carbono a carbono. Los enlaces que están unidos a hidrógeno, eso no me interesan porque eso es lo que me está diciendo el resto. El resto de enlaces están unidos a otros átomos, ¿sí? Que pueden ser de hidrógenos o no pueden ser de hidrógenos. Pero eso no me interesan. Solamente me interesan los enlaces que están unidos carbono a carbono. Si nos damos cuenta, como señala aquí, este carbono está unido a este carbono, al carbono de la izquierda y al carbono de la derecha, ¿verdad? Y este carbono, que lo tengo aquí, también está unido a este carbono y está unido a este carbono. Como este carbono está unido a dos carbonos y este carbono está unido a dos carbonos, se le llaman carbono secundario. ¿Sí? Nuevamente, cuando es un carbono secundario, cuando está unido a dos átomos de carbono. En este caso, este carbono está unido a este átomo de carbono y a este átomo de carbono, como lo he indicado con el color azul. Y como lo indico con color rojo, este átomo de carbono, ¿sí? Está unido al átomo de carbono de la izquierda y al átomo de carbono de la derecha.
¿sí? Quiero saber si estuvo entendido o está entendido el carbono secundario. ¿O hay alguna observación o pregunta que tengan que decirme? ¿Hay alguna pregunta? Con un visto, con la manito, más que sea, dígame que está todo entendido, por favor. Porque no sé si me he entendido o no. Exactamente, gracias. Sí. Exactamente. Gracias. Vamos ahora con el carbono terciario. ¿Sí? Me va a ayudar con la lectura el señor Michael Palma. Es aquel átomo de carbono que está unido a 3/10 de carbono. El resto de enlaces está unido a otros átomos distintos de carbono, que pueden ser o no de hidrógeno. Gracias, Michael. ¿Sí? Como nos indica, para que sea terciario, debe estar unido a 3 átomos de carbono, me indica. A 3 átomos de carbono, perdón. A 3 átomos de carbono. Si nos damos cuenta, en la flechita que nos señala, ¿sí? El átomo que forma, este carbono, forma carbono o es un carbono terciario. ¿Por qué? Porque está unido al átomo de carbono que está a la izquierda, porque está unido, perdón, a la derecha, al átomo de carbono que está a la izquierda, y porque también está unido al átomo de carbono que está hacia abajo, ¿verdad? Como está unido a 3 átomos de carbono, es un carbono terciario, ¿verdad? Los otros enlaces, obviamente, no me interesan porque no son átomos de carbono, ¿sí? Como no son átomos de carbono, entonces esos enlaces no me interesan. Solamente me interesan los enlaces que están carbono a carbono, ¿verdad? Y este carbono es un carbono terciario porque está unido a estos 3 átomos de carbono que estoy señalando aquí. ¿Sí? ¿Está entendido? Muy bien. ¿Sí? Voy con el último, ¿sí? Que nos indica un carbono cuaternario. Me va a ayudar con la lectura Brandon Aguilar, ¿qué es el carbono cuaternario? Brandon. Profe, ¿sí me escucha? Claro. Ya que tengo construyendo al lado. No te preocupes, que sí te escucho muy bien. No se le escucha bien, se le entrecorta. Pero yo lo Ya, escucho muy bien. Sí, Sí, profe, profe, hay por rato que se le entrecorta. Profe, se le entrecorta. Profe. Yo Bueno, pensé que Brandon, solo era mi internet que estaba mal, me, porque me va a ayudar Yo sí lo María José. escucho. Yo lo escuchaba muy bien a Brandon. Mire, se quedó. Gracias. María José, ¿nos ayuda? Profe, se congeló. Profe, se le congeló todo. Bueno, ahí regresó la señal. ¿Nos ayuda María José? Es aquel átomo de carbono que está unido a 4 átomos de carbono. El resto de enlaces están unidos a otros átomos distintos del carbono, que pueden ser o no de hidrógeno. Gracias, María José. ¿Sí? Entonces, como nos indica este pequeño concepto, que para que sea un carbono ¿qué pasa, cuaternario, oye? debe estar unido a ¿Qué me 4 átomos de carbono, ¿verdad? extrañas? Debe estar unido a 4 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta en el ejemplo de esta cadena, ¿sí? En el ejemplo de esta cadena, este átomo
que está aquí, forma un carbono cuaternario, ¿sí? Ya que está unido al átomo de carbono de la izquierda, al átomo de carbono de la derecha, al átomo de carbono que está hacia arriba y al átomo de carbono que está hacia abajo, ¿verdad? Entonces forma esos 4 enlaces con cada uno de los carbonos que está en este ejemplo, ¿verdad? ¿Me ayudan si los 4 tipos de carbono estuvo entendido? ¿Estuvo entendido los 4 átomos de carbono? Bueno, vamos a hacer una actividad, ¿sí? La van a hacer ustedes, esta actividad, indicando, ¿sí? Dice, en la siguiente estructura señalaremos los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios con un número, como lo indica aquí. El número 1, si el átomo de carbono es primario. El número 2, si el átomo de carbono es secundario. El número 3, si el átomo de carbono es terciario. Y el número 4, si el átomo de carbono es cuaternario. ¿Sí? Entonces, en estos números los vamos a indicar. Por ejemplo, yo puedo poner que este carbono sea primario. Si es primario, ubico aquí el número 1. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ok, entonces van a copiar el esquema y van a copiar, obviamente, obviamente a todos les va a ubicar una numeración, a todos tienen que ubicarle una numeración, ¿sí? Ya sea del 1 al 4, ¿verdad? Copien el esquema y ubican a cada uno de los carbonos, tienen que ubicarle una numeración, ¿sí? En 2 minutos reviso esta actividad. Michael, por favor. Ubica bien la cámara y deja ver si estás haciendo algo. Ok. Copia el esquema y tienes que ubicar en cada carbono una numeración del 1 al 4. Profe, no se le escucha bien. Profe, se le entreraya, se le entrecorta. Yo los escucho muy bien. Sí, profe, pero nosotros no, se nos entrecorta el audio por rato. Usted se congela cada rato. ¿Usted se me escucha a mí bien? Muy bien, los escucho. Pues nosotros a usted no lo escuchamos, pues. Bueno, entonces vamos a hacer esta actividad. ¿Ahí se me escuchan bien? Ahí por ahí parece como que quiere volver el internet. Ok, ok.
María Eugenia, ¿ya está? ¿Ya terminó, María Eugenia? Bueno, Melina. Active el audio ahí. Ya. En este carbono, en el primero, ¿qué número le ubico? El 1. El 1, muy bien. Sí, gracias. Daniela Ceballos. En el segundo carbono, ¿qué ubico? El 2. Muy bien. Gracias. Samantha Mayancela. En este carbono. Silencia, silencia. Mayancela. En este carbono. Ahí actívalo, Mayancela. Ya, 3. En este carbono. En este. En el tercer carbono, ¿qué ubico? ¿Qué ubico? 3. No, Mayancela, 4. ¿Por qué? Mira este carbono. Este carbono está enlazado con este, con el de arriba, con el de abajo, con el de la derecha y con la izquierda. Por lo tanto, es un carbono cuaternario. ¿Sí, Mayancela? Ok. Vamos con Antonella. El carbono que está aquí arriba, del 4, ¿qué ubico? Ahí activa el audio. Ya. En ese va el 3. En este, el 3. No. No, el 2, el 2. 1. ¿Por qué el 1? Porque este carbono solamente está enlazado con un carbono. Verá que el enlace es carbono a carbono. ¿Sí? Tengo que ver alrededor si hay carbonos. El único que alrededor de este carbono, ¿dónde hay carbono aquí? Es con respecto al que está abajo. Este carbono se enlaza con este carbono, por lo tanto es un carbono primario, porque está enlazado a un solo carbono. ¿Sí? Yairli. El carbono que está abajo del 4. 1, profe, porque está enlazado a un carbono. Muy bien, porque está enlazado solamente a un carbono. Muy bien. ¿Sí? Kevin Restrepo. Este carbono. El que está al lado del 4. Ahí puede activarlo. Ahora sí, profe. ¿Sí? Ya, en ese día el número 2. Muy bien. Gracias, Kevin. El 2. Porque este carbono está enlazado con el carbono que está a la izquierda y con el carbono que está a la derecha. Solamente hay dos, en este caso, enlaces que están unidos a ese carbono, ¿verdad? Por lo tanto, es un carbono secundario, ¿verdad? Luisa María. Este carbono, el que está al lado del 2, a la derecha del 2. 3.
3, muy bien, Luisa. Es un carbono terciario, ¿verdad? Porque está unido al carbono que está a la izquierda, a la derecha y el carbono que está hacia abajo. ¿Sí? Gracias, Luisa. Danilo Ordóñez. Danilo, activa el audio. Uno, profe. El carbono. Va, sí, uno, muy bien. uno. Muy bien, Danilo. Sí. Y Giancarlo Saraguro, el último carbono. 1. Gracias, Giancarlo. Sí. Entonces, gracias. Así estaría ubicada la numeración con respecto a los tipos de carbono, ¿sí? En una cadena carbonada, ¿verdad? En una cadena carbonada, ¿sí? Quiero saber si estuvo entendido toda la explicación de los tipos de carbono. Por favor, me alzan la manito o hay en el dispositivo de cada uno de ustedes emoticones, ¿sí? En la cual pueden ustedes alzar la manito, ¿verdad? ¿Todo estuvo entendido? Ok. Ok. Ahora vamos a pasar a las propiedades electrónicas, en este caso de los compuestos orgánicos, ¿verdad? Me va a leer toda esta introducción de las propiedades electrónicas Giancarlo Saraguro. Propiedades electrónicas. Principalmente los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes, los cuales se producen por compartición de pares de electrones. La tetra-valencia del carbono Siga. ¿sí? Posee 4 electrones, tomando 4 enlaces covalentes. Gracias. Sí, entonces, en química, al iniciar química, aplicamos 3 tipos de enlaces, ¿verdad? Uno de los enlaces más comunes son los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes, el significado de estos enlaces es de tratar de compartir electrones, ¿sí? O sea que en química los átomos también se comparten electrones, ¿verdad? Se ayudan entre sí mismos para formar un compuesto más estables, ya que en la naturaleza cada compuesto son inestables y para llegar, perdón, cada elemento son inestables y para llegar a estar estables tienen que obviamente compactarse, unirse con otros elementos para formar una molécula o para formar un compuesto, ¿verdad? Los elementos como los gases nobles ya son elementos estables, ya que en su última configuración electrónica o capa de valencia, ¿sí? Todos sus electrones son apareados, ¿verdad? Son pareados, ¿verdad? Por lo tanto, esos elementos casi en la vida normal, ¿sí? En la vida cotidiana, no forman compuestos, ¿verdad? Porque son elementos estables ya. En cambio, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿sí? Y los elementos que hemos visto, esos son elementos inestables, y para llegar a su estabilidad tienen que enlazarse y formar nuevos compuestos para estar ellos estables, electrónicamente hablando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llegó cómo llegó el metano a formarse? ¿Cómo llegó a formarse el metano, verdad? Sabemos que el metano es CH4, ¿verdad? ¿Cómo llegó a formarse el metano? ¿Sí? Si nos damos cuenta, en la tabla periódica
el hidrógeno está en el grupo 1A, ¿sí? En la tabla periódica. Y el carbono en la tabla periódica está en el grupo 4A. O sea, que los elementos que están en la tabla periódica no están en forma alfabética, sino está con respecto a todas sus propiedades electrónicas, ¿verdad? Entonces, los elementos que están en la tabla periódica no están por estar, sino están ubicados por su electronegatividad y por sus propiedades electrónicas, ¿verdad? ¿Por qué el hidrógeno está en el grupo 1A? ¿Por qué? Porque tiene, voy a ubicar con la X, tiene un electrón, ¿verdad? Y para que el hidrógeno esté estable, necesita otro electrón. Por lo tanto, el hidrógeno está deambulando, ¿sí? Por nuestro ambiente, ¿sí? No lo observamos porque son átomos y los átomos es la unidad más pequeña en este caso, de la molécula, ¿verdad? De la materia, perdón, ¿sí? Entonces, el hidrógeno está deambulando, ¿sí? Hasta encontrar, qué sé yo, a alguien, a un elemento para llegar a su estabilidad, que su estabilidad del hidrógeno son 2 electrones, ¿verdad? Por lo tanto, como tiene uno, por eso está en el grupo 1A, ¿sí? Como tiene uno, quiere llegar a su estabilidad con otro electrón, ¿verdad? Entonces, ahí aparece el carbono. Como el carbono en su capa de valencia tiene 4 electrones. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Por eso el carbono, ¿sí? Está en el grupo 4A, porque tiene 4 carbonos. Dígame, Kevin. Profe, se me fue el internet. ¿Puede repetir esa parte, por favor? Ok. Bueno, ¿cómo indiqué, sí, cómo se forma el metano, verdad? Como lo indica aquí, lo indica acá y lo indica el concepto, ¿no? Si nos damos cuenta, en la tabla periódica, el hidrógeno está en el grupo 1A y el carbono está en el grupo 4A. No estar por estar, sino está en ese sitio por sus propiedades electrónicas, ¿sí? Y por la electronegatividad de cada elemento químico, ¿verdad? Por lo tanto, si nos damos cuenta, como el hidrógeno está en el grupo 1A, quiere decir que el hidrógeno contiene un electrón. Y el carbono, como está en el grupo 4A, contiene 4 electrones, ¿verdad? Contiene 4 electrones. Entonces, según la regla del octeto, ¿sí? Indica solamente en este caso para el carbono que en este caso, en su última capa, el carbono para estar estable debe de contener 8 electrones. Para ello necesitamos de este enlace covalente que indica de compartir electrones, ¿verdad? Como les indiqué, el hidrógeno en su última capa debe de contener 2 electrones, no 1, ¿sí? Pero como es inestable, por eso tiene un electrón, está deambulando por el ambiente buscando un electrón, ¿verdad? Y ese electrón, ¿quién se lo va a dar? Se lo va a prestar el átomo de carbono. El átomo de carbono le va a prestar un electrón al hidrógeno. Y el hidrógeno, obviamente, le va a devolver ese favor al carbono. Al devolver ese favor, el hidrógeno también le comparte un electrón. Y si nos damos cuenta, este hidrógeno está estable. Ya no necesita de otro electrón, ¿sí? Por lo tanto, se queda estable con el carbono, ya unido con el carbono. Pero ahora este carbono está inestable. ¿Por qué? Porque este carbono, al obtener un hidrógeno, ¿sí? Un electrón del hidrógeno, necesita
como tiene 5, necesita 3 electrones más, ¿verdad? Y ahora este carbono va a encontrar a otro átomo de hidrógeno, obviamente con las mismas condiciones de un electrón, porque hemos dicho que el hidrógeno está en el grupo 1A, por lo tanto contiene un electrón, ¿verdad? Y obviamente al encontrar a este hidrógeno, este carbono le presta este electrón al hidrógeno y el hidrógeno le presta ese electrón al carbono. Entonces, este hidrógeno está muy feliz por su vida y está estable ahora con respecto con el carbono. Pero el carbono sigue siendo inestable porque en la capa de valencia debe de contener 8 electrones por la regla del octeto. ¿Sí? Si nos damos cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. ¿Qué está haciendo este carbono? Buscando más átomos de hidrógeno para llegar a su estabilidad. Asimismo, encuentra ese carbono, este átomo de hidrógeno, con las mismas condiciones de un electrón, y asimismo, este carbono, ¿qué es lo que hace? Le presta este electrón al hidrógeno y viceversa. El hidrógeno le presta un electrón a este carbono y este hidrógeno queda automáticamente estable, ¿verdad? Entonces, como ya está estable, el carbono observamos que tiene 7 electrones, todavía está inestable. Y para llegar a su estabilidad, busca otro átomo de hidrógeno, ¿sí? Con las mismas condiciones de electrones, y asimismo hacemos la compartición. Este electrón le comparte al hidrógeno y este electrón del hidrógeno le comparte el carbono. Y ahí sí está obviamente estable los dos. De ahí proviene el metano, ¿verdad? Un compuesto estable, ¿sí? Bueno, señores estudiantes, ojalá que les haya agradado toda esta explicación de los átomos y nos vemos la